Juan, muy buenas tardes y acá estamos en la terraza de tu casa y además de ser el propietario, sos el arquitecto que estuvo a cargo de esta obra. Contanos cómo fue la experiencia. Bueno, muy buenas tardes. Y bueno, la verdad que fue una experiencia, yo diría, desafiante ser por ahí el propietario y el arquitecto a la vez. Porque bueno, muchas veces uno, en este caso que me tocó hacer mi propia casa, digamos, asume una cantidad por ahí de riesgos, digamos, que por ahí con un cliente del estudio cuesta, digamos, tomarlos, ¿no? Decisiones que bueno, que uno se decide como llevarlas adelante porque es la casa de uno, digamos, ¿no? Y bueno, eso es, como desafío es interesante, digamos, ¿no? Y ha sido como un aprendizaje, digamos, ¿no? Contanos un poquito acerca del proyecto. ¿Cómo era este lugar cuando llegaste? Si tuviste que modificar cosas. Esto es originalmente era un departamento muy chico de 35 metros cuadrados y bueno, surge la oportunidad con el Procrear de producir una ampliación o una nueva construcción encima de ese chalet y bueno, fue un poco el condicionante de esta obra, digamos, también, ¿no? Un lote muy ajustado, muy pequeño, con una preexistencia. Entonces, esta idea de un poco irse hacia arriba también estaba condicionada por esa situación, digamos, existente. ¿Nos puedes contar un poco sobre el diseño? Esto es un tríplex. Es un tríplex. Un poco el proyecto, lo que era la casa existente, era como ya una unidad mínima, habitable, digamos, con un pequeño comedor, cocina, un cuarto y un baño. Y Juan, muchísimas gracias por habernos recibido. Realmente es una hermosa casa con esta terraza que es para relajarse con una preciosa vista. Un punto se incorpora, digamos, un cuarto hoy con un estudio, futuro segundo dormitorio y demás. Y bueno, se le gana como un poco la quinta fachada, sería la terraza, este lugar de pileta, patio, digamos, en altura, digamos, como recuperando un poco el espacio que se ocupa en la planta baja, digamos, ¿no? Háblanos un poquito del sistema constructivo y no puedo dejar de mencionar que es hormigón por donde veo. Así es. Bueno, el hormigón, como sabrán, es un material sumamente noble, que no lleva mantenimiento, la verdad, de gran austeridad, digamos, un material que usamos mucho en el estudio. Y en este caso fue una decisión hacerlo en hormigón elaborado, primero por falta de espacio en el lote, digamos, de no poder tener como obrador, áridos, ladrillos y demás. Entonces el hormigón venía directamente en camión y se llenaba. Y luego se utilizó todo un sistema de encofrados bastante artesanal, con madera de pallets, que se buscaba en los desarmaderos, pasando la circunvalación, ahí hay desarmaderos que tienen la madera ya desarmada. Entonces se fueron como armando acá los tableros y componiendo, digamos, un poco toda la figura, digamos, que finalmente termina después el molde, digamos, termina siendo esa expresión, digamos, de tabiques con tablas pequeñas, digamos, en el caso de los tabiques, y las losas son de tablero fenólico, digamos. Contanos los tiempos de obra y los costos. Bien, los tiempos de obra fue una obra muy rápida, porque se contaba con una mano de obra que es dedicada a hacer estructuras de hormigón en el edificio, entonces manejaba los tiempos que manejan en los edificios, esos son tiempos muy rápidos, eran buenos armadores, manejaban muy bien todos los plomos, entonces por ese lado iba tranquila la obra. Y fue una obra que toda la parte de hormigón, tomando que se hicieron 3 losas con tabiques en sus envolventes y demás, y se hizo prácticamente, contando la demolición y más, en 5 meses. En 5 meses ya estaba como la arquitectura, digamos. Luego, bueno, faltó cerrarla y la otra particularidad del proyecto es que se hizo el hormigón primero y luego se hicieron las instalaciones, se dejaron como pases y se dejó toda la instalación luego por fuera, digamos. Entonces no hubo ese cruce, digamos, entre el albañil y los instaladores, que muchas veces también eso complica los tiempos de la superposición, los tiempos de obra, digamos. Juan, no es la primera vez que vemos una obra que tiene las instalaciones por fuera. ¿A qué se debe esta nueva búsqueda?
Y yo creo que hay una cuestión ahí de empezar como a asumir que las infraestructuras, ya sea en una vivienda o en cualquier proyecto, es algo que necesariamente tiene que estar, existe. Y me parece que hoy hay una cantidad de nuevos materiales, digamos, que permiten, por ejemplo, acá la instalación eléctrica se hizo todo con el sistema DAISA, que es un sistema de acero galvanizado a la vista. Entonces permite mucho más flexibilidad a la hora de diseñarlo, porque uno lo empieza como a proyectar en el espacio, no en el plano. Y luego a la hora de modificar a futuro, digamos, permite una mayor flexibilidad, porque uno básicamente desarma y arma sin tener que romper paredes, digamos, ¿no? Y con el tema de las instalaciones sanitarias pasa un poco lo mismo, digamos, ¿no? Previendo los montantes frente a cualquier aparte de pérdida y demás, me parece que eso desde el punto de vista funcional es mucho más óptimo, digamos, que llevar todo embutido, digamos. Por otro lado, en la construcción tradicional no solo se embute, sino que además se desperdicia mucho material a la hora de embutir, ¿no? Es como que esta idea de que se levantan paredes, se revoca, para después tener que romper y desperdiciar material es por ahí un despropósito, y me parece que hay que empezar como a cambiar un poco esa lógica de la construcción y la instalación, digamos. Para ir cerrando la nota, brevemente contame cómo trabajaron con las terminaciones, que también veo que es hormigón. Y las terminaciones, un poco la idea era que el hormigón visto en ese sentido tiene que quedar casi terminado, ¿no? Eso fue una conversación con el contratista, y fue una preocupación que uno le transmite a ellos para entender que acá lo que se desencofra así tiene que quedar, digamos. En el caso, estamos hablando de las losas y tabiques principalmente. En el caso de los pisos, las losas, una vez que se llenaron, en el mismo día que van fraguando, se trataron de ir nivelando, digamos, con reglas, y luego se hizo un tratamiento de pulido, que se viene con una máquina con piedras, y se pule, entonces da la expresión del mismo hormigón, donde se empieza ahí sí se ve un poco más lo que es el árido, la piedra. Acá se hizo todo con binder, es un hormigón H21 con binder, y ahí sí tuvo como un tratamiento posterior, digamos, de pulido, fue en el único lugar. En el resto queda con esa terminación de lo que es el hormigón, que bueno, es muy noble, digamos, y bueno, es una estética, digamos, que no todo el mundo por ahí le gusta, pero cada vez más nosotros, por lo menos muchos de nuestros proyectos, más allá de ser esta mi casa, estamos como incorporándolo, y la gente lo empieza a tomar porque un poco creo que el tema de la falta de tiempo y demás también hace, y el costo, uno evita, digamos, en la vida contemporánea el tema del mantenimiento, digamos, ¿no? Entonces se banca por ahí esa expresión un poco más rústica, en función de no mantener luego lo que son revoques, pinturas y demás. Esta es una construcción en altura, no sé si se necesita algún tipo de cálculo específico, el hecho de que tengamos la pileta. Sí, en este caso, en general nosotros trabajamos con un ingeniero calculista, eso es casi fundamental, digamos, una especialidad que uno por ahí, si bien algunos conocimientos tiene, es fundamental recurrir a ese tipo de especialidades, y en este caso sí, trabajamos con un ingeniero que es Edgar Morán, que tiene mucho manejo del hormigón, digamos, y porque básicamente, aparte, además acá la particularidad es que la pileta además está volando, digamos, no está apoyando, sino que está volando. Entonces todos los tabiques, digamos, en ese sentido tienen como una armadura calculada, digamos, para permitir, digamos, que esto sea posible, digamos, ¿no? Más allá de la altura, digamos, el tema de los voladizos. Y por otro lado, lo que me falta por ahí mencionar es este concepto un poco de esta vivienda en altura, o este habitar en altura, también responde un poco a una idea de ciudad, tratando de evitar esta idea de seguir expandiendo la ciudad hacia las periferias, con el costo que tiene eso para nosotros, digamos, los ciudadanos en general, de las infraestructuras, y empezar a densificar un poco la ciudad, digamos, ¿no? Ese también es un poco un criterio para esta vivienda, más allá de la situación particular del lote, digamos, ¿no? Es como un concepto que me parece que hay que llevar un poco a la ciudad, en esta idea de ciudad compacta, digamos. ¿Hay algunos detallitos mínimos que faltan para decir que está totalmente acabada la obra? Sí, lo que está quedando son, en el caso, bueno, de la terraza, hay una primer propuesta de baranda, falta todavía, esto de una baranda de vidrio, luego falta el tema de los parasoles, y falta todo lo que es el equipamiento fijo, digamos, interior, de madera, digamos, ¿no? Fuera de eso,
la casa ya está habitada, digamos, y bueno, son cuestiones que se van a ir haciendo a lo largo del tiempo y en la medida de las posibilidades. Juan, muchísimas gracias por habernos recibido. Realmente es una hermosa casa con esta terraza que es para relajarse con una preciosa vista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y bueno, me alegro, digamos, que les interese, digamos, empezar a mostrar un poco estas obras que salen un poco fuera de lo común de la construcción tradicional, digamos. Así que bueno, gracias a ustedes.